La misa y el evangelio de hoy con Lalito. Hola, bienvenidos a la reflexión de la misa y el evangelio de hoy del Padre Marcos Galvis con Lalito. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que ejerce su acción en nosotros los creyentes. Amén. Hoy en la misa va a hablar que los hijos luego le quitan las cosas a los papás. O sea, por ejemplo el hijo de David, que no, ¿cómo se llamaba? Pero el hijo de David había, o sea, bueno, o sea, David, o sea, tenía muchas mujeres y ahí había y por ahí se estaba bañando una mujer, una mujer. Entonces el rey David mandó a llamar a ella y para acostarse, pues. Y pues tuvieron un hijo, pero como esa mujer era casada, su esposo era Urías. Entonces como la había embarazado, entonces el rey David dijo que mandaran a llevar al rey, a Saúl, bueno, sí, que mandaran a llevar a Saúl a la guerra para que ella se muriera, pues. Para que se muriera. Y lo mandó a la guerra, pues. Entonces pues ahí se murió y tuvo un hijo, pero como a Dios no le gustó porque dijo a Dios no le gustó porque pues porque la mujer era casada, pues. Era casada, pues, y no, pues, así que lo castigó y que su hijo iba a morir. Y así pasó porque su hijo un día dijo, mi papá es rey, tiene mucha riqueza. Entonces se le ocurrió, o sea, quitarle todo eso, el reino, todo eso. Se le quitó. Entonces pasó una guerra, pues, para quitarle toda la riqueza. Incluso se acostó con las mujeres de David, con las esposas de David, pues. Pero es que en esos tiempos ahí podían tener muchas esposas, pues. Pero sigamos, pues. Y entonces pues David se enojó. Entonces fueron a la guerra y pues su hijo murió, y David estuvo llorando, pues, pero pues se murió su hijo, pues, ya. Y solo por tratar de quitarle el reino, la riqueza. Y así son los hijos de hoy en día. Porque incluso hijos ya grandes igualmente quieren quitarle a los papás, por ejemplo, que van a comer con sus papás, que sus hijos van con sus nietos a comer ahí a su casa, y como no tiene comida, y allá no está sentado, y pues los pobres abuelos, los pobres padres ahí fue yendo allá a comprar comida. No, eso está mal. Ellos ya no tienen tanto para comida. Les debería de ayudar los hijos. O porque luego los nietos andan destruyendo ahí sus cosas, y luego los padres ven que la andan destruyendo y no les importa, pues. No les importa. Y ellos se dan cuenta y no hacen nada.
ay, no, y ni siquiera lo pagan, ¿no? Eso está mal, porque pues hay personas grandes que sus papás, que por ejemplo tienen veintitantos años, treinta y tantos, y todavía sus papás lo siguen manteniendo, que le está pagando la renta, no, eso está mal, para eso ya está grande y porque debe de buscar trabajo. Se debe conseguir su dinero, no los padres. Los padres ya hicieron su trabajo, ahora son ellos. Porque, ajá, porque así son pues, porque que quieren que les ayude, pero no les gusta ayudar. Por ejemplo, luego se andan peleando que porque los papás, el papá se anda enfermando, pues, y ya anda enfermando, entonces ahí los hermanos se andan echando la culpa, que está diciendo, ay no, tú cómpralo porque yo le compré la última vez, o que le compré que yo no sé qué, que le compré que, y se andan peleando por quién le compra a quién, o sea, porque no quieren comprarle, quieren que lo compre uno, y eso está mal. Entonces, que esta palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de saber que no le debemos de quitar las cosas a nuestros papás. Ajá, que al contrario le deberíamos de dar en lugar de quitarles. Ajá. Por ejemplo, entonces, por ejemplo, si los hijos van a ir a la casa de su papá, pues aunque sea debería de decir que le va a dar dinero para que vaya a comprar comida, y que no se debe de quedar ahí sentado esperando hasta que su papá le ponga la comida. Y del evangelio va a hablar que hay personas que no les gusta, que no quieren cambiar, pues. O sea, por ejemplo, esas personas no quieren cambiar y quieren que Dios les haga un favor. Y por ejemplo dice, ay Dios, ayúdame por favor, que tal cosa. Y nunca va a la iglesia. Nunca va a la iglesia. No. Cuando nosotros cambiemos, Dios nos va a ayudar. Por ejemplo, también hay personas que gastan el dinero en cosas que no, pues, o sea, que no confían en Dios y no tienen fe, pues. Que por ejemplo gastan el dinero en los brujos para que sane a un enfermo. No, eso no es tenerle fe a Dios. En lugar le debemos de pedir a Dios. Si nosotros tenemos fe, debemos de pedirle a Dios, pero entonces, porque los brujos no nos van a hacer nada más malgastan ese dinero. Los brujos nada, y no le piden a Dios porque dicen que hay que yo no sé qué, que yo no sé qué, que los brujos que los brujos sí, y no, y que Dios no, porque pues de todos modos de fuerza debemos de cambiar para que Dios nos ayude. No, sí, o sea, sí, pero o sea, a la vez no, porque nos va a ayudar cuando nosotros cambiemos. Y por ejemplo, nosotros vamos a tener fe en Dios, en que Dios nos va a ayudar. Por ejemplo, en esa situación, pues, que debemos de pedirle a Dios porque nosotros sabemos, porque nosotros tenemos fe y sabemos que Dios nos va a ayudar, porque ahí es cuando cambiamos y tenemos fe. De ahí Dios ahí es cuando Dios nos va a empezar cuando Dios nos va a empezar a ayudar. Nosotros debemos de tener fe porque nosotros sabemos que Dios nos va a ayudar, y ahí es cuando tenemos fe. No, por eso nosotros debemos de tener fe si queremos que Dios nos ayude. Porque hoy en día la gente nada más pide por pedir, que por ejemplo dice, ay señor, te pido por
por tal familiar de por su salud y ya se va. No. No, eso no es tener fe. Ajá, nosotros debemos de tener fe, debemos de cambiar porque ¿de qué nos sirve? Porque por ejemplo, ¿de qué nos sirve ir todos los días a misa si de todo no nos confesamos, no comulgamos? ¿De qué sirve? Es por ejemplo decir, por ejemplo que es como si un protestante dijera, yo soy muy católico. No, católico es algo así. Que ni siquiera va a la misa y que ni siquiera es católico, ¿no? Nosotros debemos de pedirle a Dios, pero debemos de pedirle con fe, no debemos de pedirle así de que mala gana, no. Nosotros debemos de cambiar. Porque cuando cambiamos nosotros, Dios nos va a ayudar que, por ejemplo, todavía no han hecho la primera comunión, o que no ha hecho la confirmación, o que no se ha confesado, pues entonces esa persona debe de cambiar. Y cuando esa persona se confiese, ahí es cuando cambia, ahí es cuando tiene fe. Entonces que esta palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de saber que debemos de cambiar y que también debemos de tener fe, porque cuando nosotros cambiemos, Dios nos va a ayudar. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos de nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, mamita María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sí, tengo que pedir 3 favores. La primera es suscríbanse, denle like. ¡Tin! La segunda es darle la campanita. ¡Tin! Y la tercera es compartir este video para que llegue a más personas. Adiós, que los bendiga, que tengan una bonita noche. Adiós, los quiero mucho. Nos vemos en otro día si Dios quiere. Adiós, besito. Que los bendiga. Adiós, besito.